a otra sesión que tendremos con Bárbara Quirós en una entrevista para entender cómo la gestión de personas tiene un impacto fundamental en la estrategia de los negocios y de las organizaciones. Mi nombre es Teresa Vila, formo parte del equipo de IMF dirigiendo los programas de recursos humanos y otras iniciativas que nos ayudan a desarrollar esas habilidades, ese criterio, esa visión estratégica para acompañar a las personas en su desarrollo profesional. Y hoy le quiero dar la bienvenida a Bárbara Quirós. Bárbara es directora de consultoría de CIC, una organización que dentro de sus propósitos está acercar la tecnología a las personas y entender la gestión del cambio como un proceso integral dentro de las organizaciones. Bárbara, bienvenida a IMF y cuéntanos, ¿qué hace CIC? Hola Teresa, pues muchas gracias por la invitación, un placer estar hoy aquí con vosotros. Mira, en CIC es una consultoría, una consultora en tecnología y digamos que desarrollamos proyectos de diversa índole. Por un lado, desarrollamos todo el área de Modern Workplace. Tenemos otro área dedicado a desarrollo de Data Analytics y ahora pues entrando muy fuerte, aunque ya veníamos trabajando desde hace años, pero pues con toda la llegada de la inteligencia artificial. También desarrollamos soluciones a medida, soluciones o aplicaciones y luego con todo este área, digamos, de soporte de infraestructura, ingeniería y seguridad, ¿no? Digamos, las principales áreas donde se centra CIC, pues para acompañar a las organizaciones en su transformación digital, digamos. Nos encanta tenerte aquí y estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación, porque en IMF para nosotros es fundamental tener esa visión integral de las empresas y de las personas. De hecho, desde cada una de nuestras especialidades de formación hacemos un énfasis por tener una parte técnica que viene vinculada al programa y otra parte transversal que nos permita tener esa mirada general, ¿no? Un poco esa mirada de la consultoría que tú nos comentas que desde CIC se tocan varios palos para asegurar que esa gestión del cambio, esa adopción de la transformación es algo integral. No solo esto va de ordenadores o de tener inteligencia artificial en nuestro proceso, sino que también va de personas, ¿no? Y entender cómo las personas están en el centro del cambio pasa por comprender cómo esa experiencia digital del empleado, ¿no? Cambió la manera de hacer las cosas, pero también hemos cambiado la manera de vivir esos procesos de transformación. Yo quisiera que para comenzar tú nos ayudaras a definir qué es eso de la experiencia digital del empleado, Ujú. qué cosas son relevantes y debemos estar muy atentos en el proceso de transformación. Sí, digamos que la experiencia digital es una parte muy importante de la experiencia general del empleado, ¿no? Al final, ¿qué es lo que necesita un empleado? Pues sentirse a gusto, cómodo en la empresa para desarrollar su trabajo. Pues la experiencia digital se refiere pues a la interacción que los empleados pues tienen con las herramientas, las tecnologías, las plataformas digitales que la organización pone a su disposición para desarrollar, digamos, su trabajo, intentando que sea más productivo, más eficiente, que pueda acceder a los recursos que necesita, etcétera, ¿vale? Entonces, toda esa parte que mira a cómo el empleado se relaciona con el entorno digital que hay dentro de la organización, pues es de lo que se ocupa la experiencia digital. Y digamos que hay una serie de aspectos clave dentro de esa experiencia digital, como puede ser pues, la usabilidad, la accesibilidad y también la adaptación a los flujos de trabajo, a las necesidades individuales. Y, lo que se busca también es que, que el empleado sea más productivo, más eficiente, que no haya fricción tecnológica y luego, por último y muy importante, digamos, en los últimos tiempos, pues que se consiga un equilibrio entre la seguridad y la privacidad de la información, ¿no? Que a veces pues tiene también su impacto en la experiencia en sí. Si nosotros estuviésemos ahora en ese proceso de transformación y queremos no pasar
por alto esa experiencia digital, ¿cuáles podrían ser esas fases o esas etapas que nos permitan a nosotros hacer un plan efectivo o cosas Ujú, que tú nos sugieres que no podemos perder de vista y que hay un momento para ujú, valorar esa experiencia? ¿Qué nos puedes sugerir de cara a tener un plan estructurado o unas etapas concretas? ujú. Sí, pues, normalmente digamos que los, proyectos los abordamos siguiendo una metodología, digamos, de base Ujú, y, sin embargo, pues cada plan se personaliza en función de cada organización, de la casuística, de los objetivos que persiga, etcétera. Pues porque cada organización, los empleados, de por sí ya los usuarios, pues son muy diferentes, ¿no? Entonces, pues normalmente se comienza definiendo, pues el escenario, la visión, se establecen los objetivos, pues bueno, lo más claro posible, alineados con la estrategia en la que se suelen marcar estos procesos. Se realiza también un diagnóstico inicial, actualmente cómo está siendo la experiencia, ¿no? De dónde partimos, se suelen analizar datos de actividad, entonces, bueno, pues para tener una foto lo más cercana posible a cómo es ahora. Por otro lado, pues también se hace un trabajo de empatía, digamos, con los usuarios, cuáles son sus necesidades, bueno, pues dónde son aquellos puntos, digamos, donde pues la experiencia no está siendo, digamos, todo lo satisfactoria que quisieran. Y a partir, digamos, de este análisis inicial, de este proceso de diagnóstico, pues se definen pues, una serie de journeys de journeys de usuarios asociados a las soluciones que se vayan a implementar. Estas soluciones pueden ser o desarrolladas es proceso o ujú. soluciones que digamos que ya están configuradas, pero que adaptamos el uso que va a hacer el usuario de ellas en función de esas necesidades que han manifestado. Y, después se hace, pues, el plan de implementación, digamos, se despliega la tecnología que van a empezar a usar y se gestiona la adopción, ¿no? Todo el proceso de cambio y adopción. ¿Qué significa adopción? Adopción, normalmente, cuando no se está muy, digamos, familiarizado con estos procesos, se suele asociar a formación, pero la adopción es un proceso, digamos, más amplio, ¿no? Y más integral. La adopción lo que persigue es que el empleado finalmente desarrolle toda la capacidad de negocio y tecnológica que le ofrece pues, la nueva experiencia digital en la que está participando, ¿no? Y ahí se incluye formación, pero también otras cosas. Y esta implementación pues, se hace pues, muy cercana a los usuarios, con un proceso de acompañamiento pues, en diferentes niveles. Y luego pues existe la última fase, que es la de medir, digamos, ¿no? De ir monitorizando pues al principio de una manera más cercana para tomar decisiones, pues si hay que realizar algún cambio, algún ajuste y finalmente pues se establecen esos criterios, digamos, de monitorización pues asociados ya a ciertos objetivos pues para ir viendo que el proceso pues se adecua a esa estrategia inicial para el cual se había definido, ¿vale? Genial, Bárbara. Entonces, el cambio, de alguna manera, esa necesidad de cambiar, de implementar, viene de la empresa por un motivo de negocio, de industria o lo que corresponda. Luego nosotros Es, hacemos un plan como entender cuáles son esas necesidades tecnológicas y valoramos qué impacto puede tener en el hacer de las personas y los acompañamos con distintas herramientas, formación, mentoring X, con ujú, distintos procesos para que lo adoptemos. Cuéntame cómo podemos hacer que la gente desee estar allí. ¿Cómo involucramos a las personas que se ujú, suban a esa visión y sí, que de una manera genuina estén motivados y comprometidos con el proceso? ujú. Pues sí, el hecho de trabajar ya con metodologías que se centran en el usuario, pues facilita que desde el inicio ya se trabaje muy cercanos a ellos, como decía, entendiendo sus necesidades, entendiendo pues esos momentos donde no se está funcionando de la manera que les gustaría. Y bueno, pues se van definiendo, digamos, pues esos planes muy cercanos a lo que están viviendo. Por otro lado, también en estas iniciativas se suele contar
con personas que ya de por sí manifiestan interés en participar, ¿vale? Suelen ser, digamos, voluntarios. ¿Para qué? En este sentido, porque esa motivación extra que ya traen para participar, pues hacen que se involucren mucho en los procesos, que el feedback que manifiestan a la hora de entender cómo está, digamos, desarrollándose el proceso, pues sea muy rico, pues para tenerlo en cuenta luego digamos, escalar, ¿no? A toda la organización. Estas personas, digamos, que trabajan de esta manera voluntaria, participando en este tipo de iniciativas, pues luego tienen una capacidad también de traccionar al resto de compañeros muy interesante, ¿no? Y digamos que las organizaciones cada vez más están habilitando, están más acostumbradas a trabajar con este tipo de usuarios, ¿no? Llamémosle superusuarios, embajadores, champions. E igualmente la tecnología también cada vez habilita más que estos procesos de participación del usuario en estas iniciativas pues sea más intensa y más enriquecedora, ¿no? Por ejemplo, el hecho de disponer de redes sociales corporativas, Ujú. pues que ofrecen pues un altavoz, un foro de discusión, incluso espacios de intercambio, ¿no? De ideas, de aprendizajes, etcétera. Entonces yo te diría que, em, que cada vez más se involucra más a los usuarios, que cada vez hay más usuarios, ¿no? Personas, ¿no? El llamarle usuarios, pues a veces es como que, pero yo creo que cada vez hay más personas dentro de las organizaciones que quieren participar en estos procesos porque entienden que son beneficiosos para ellos al final y facilitan mucho, ¿no? A la hora de implementarlos. Sí, quizás entender cómo esa vida digital en el ámbito personal, pues en la medida que yo veo que esas herramientas para mis necesidades personales funcionan, tengo más probabilidad de ser ese champion, ese motor de cambio dentro de la organización, porque puedo pues un poco asemejar el valor que me da la tecnología. Hemos hablado de procesos, hemos hablado de seguimiento, de formación, de personas. ¿Qué sucede con la cultura, no? Con ese ADN de la organización, cómo nosotros Ujú, podemos asegurar que todo esto que suena muy bien y finalmente es una necesidad de negocio, realmente es cónsono y habla el lenguaje y el sentir de la organización. ¿Cómo ustedes ujú. son garantes de que esto suceda? Porque es lo que nos va a permitir que se mantenga en el tiempo. Ujú. Sí, a veces, bueno, pues la cultura no deja de ser un vehículo, ¿no? De transmisión que puede ser o facilitador o dinamizador o también puede en algunas ocasiones pues, ser un freno, ¿no? A ciertas iniciativas. Entonces, lo interesante de estas iniciativas es que suelen estar enmarcadas en procesos de transformación y esos procesos de transformación pues ya están impactando de alguna manera en la cultura, ¿no? Y, entonces, bueno, pues digamos que lo interesante o lo retador es cómo vamos haciendo virar un poquito pues, esa cultura pues, que no deja de ser pues, un conjunto de comportamientos aprendidos durante el tiempo, ¿no? De hábitos, etcétera, dentro de la organización para adaptarnos a nuevas formas de proceder. Y entonces, bueno, digamos que se trabaja sobre todo, te diría que también hacemos un poco de pedagogía, ¿no? O necesitamos hacer pedagogía porque entendemos o se suele entender que estos procesos son finitos en el tiempo y claro, procesos o iniciativas finitas en el tiempo, ¿no? Que tienen un inicio y tienen un fin, pues digamos que tienen poco impacto cultural, ¿no? Si los enmarcamos dentro de procesos de transformación digital. Entonces, nosotros nos gusta verlos como que son procesos que tienen un inicio y que posteriormente pues hay que ir midiendo, siguiendo, ajustando, porque de esa manera es como va a ir permeando y cómo va a ir impactando y traccionando y cambiando, digamos, ¿no? Que es lo que buscamos pues para que finalmente se eh, esté, digamos, inmerso en esa cultura, ¿no? Que decimos.
Tú que estás de la mano de empresas a diarios, que conoces el mercado, ¿cuáles pueden ser los principales desafíos que tiene hoy una organización, un proyecto, a la hora de implementar estos modelos? ¿Cuáles son esos Ujú, retos a los que debemos estar muy atentos porque quizás no son tan evidentes? ujú. Pues digamos que ese es uno de los objetivos también del área de consultoría, ¿no? Que dirijo. Pues, al final, el área de consultoría, digamos que cae en la intersección eh, pues de la tecnología, de los procesos, de los datos cada vez más y de las personas, ¿no? Entonces, digamos que hay desafíos asociados a cada uno de esos bloques, digamos, em, y es necesario un trabajo a veces pues de conceptualización porque muchas veces esos desafíos no están claros, ¿no? O por el hecho de, como te digo, de caer en esa intersección, pues son más difíciles, ¿no? O más retadores a la hora de abordarlos. Y pues te diría pues que los desafíos pues pueden venir por parte de las personas en sí, obviamente, ¿no? Porque al final pues todos tenemos unas costumbres, tenemos ciertas inercias, ¿no? Tenemos pues unos hábitos desarrollados, entonces el hecho de movilizar pues obviamente pues a veces es incómodo, ¿no? Yo muchas veces digo, oye, pues tú cuando haces una mudanza, ¿no? Por ejemplo, por llevarlo a un ejemplo más terrenal, haces una mudanza, pues este proceso es un dolor, ¿no? Pues normalmente haces una mudanza porque quieres mejorar tu experiencia, te estás mudando a un sitio probablemente mejor, ¿no? O si ya hacemos una obra en casa, que lo hacemos porque queremos mejorar nuestra experiencia, pero eso sí que es un verdadero dolor, ¿no? Pues aquí muchas veces un proceso de cambio de experiencia, pues es que pasas por un periodo incómodo porque es que estás cambiando, ¿no? Pero lo hacemos por un objetivo mayor, digamos, ¿no? Que es perseguir esa mejora. Y, otro de los desafíos, pues asociados a la tecnología, ¿no? A veces, pues las organizaciones quieren llegar a más de lo que en principio pueden, pues por ciertos condicionantes de base, ¿no? Entonces hay que trabajar esa parte de cómo tienen la tecnología dentro de la casa. Eh, Luego, pues por la parte de los procesos, digamos, porque a veces hay que rediseñar, ¿no? O repensar procesos, pues para llegar a tener una experiencia más idónea. Y por último, pues la parte de los datos, ¿no? Como decimos, la mayoría, yo te diría que prácticamente todos los proyectos intentamos hacer esa medición y dejar el proyecto entregado para que se vaya monitorizando, ¿vale? Y a veces eso es un reto, porque dentro de las organizaciones, pues la parte de la medición, de conseguir la información de qué está ocurriendo, en este caso en la experiencia digital, eh, pues digamos que no está tan disponible, ¿no? Entonces, a veces, pues incluso pues desarrollamos herramientas, soluciones o dashboards para ir midiendo pues este, digamos, resultado, ¿no? Bien sea en la satisfacción, en el uso, en la adopción, pero digamos que es el último desafío, ¿no? Que te podría comentar. Sí, en palabras llanas, medir todos estos procesos a veces se puede convertir en un dolor de cabeza Ujú. importante, ¿no? Y sin duda es un desafío porque es lo que nos va a permitir saber cómo vamos, qué tal está Claro. funcionando esto, ¿no? De Ujú. cara a tu experiencia, Bárbara, yo quisiera que tú me comentaras algunas métricas, cómo se mide, qué datos quizás en tus procesos de implantación han sido sorprendentes para poder ver el cambio Ujú. realmente en esa experiencia del empleado en entornos digitales, ¿de qué Sí. pudiésemos hablar? Em, pues, a ver, hay digamos, cambios, por ejemplo, los relacionados con las automatizaciones, que ahí es Ujú, fácilmente medible, ¿no? Y esos casos son muy llamativos e impactan mucho en la experiencia, ¿no? Porque al final, pues estás reduciendo pues mucho trabajo manual, estás reduciendo trabajo que probablemente puede llevar a errores por la repetitividad de la tarea o trabajo que requiere mucha vigilancia, mucho control. Entonces, casos de automatizaciones
suelen tener un impacto muy positivo en la experiencia del usuario y además que es como muy medible, ¿no? El tiempo que dedicabas antes a esta tarea y cómo se ha reducido. Por ejemplo, otros casos que hayan tenido impacto, pues últimamente sobre todo la personalización, digamos, ¿no? Que tú puedes hacer de tu entorno. Entonces, cada vez más las plataformas digitales, ¿no?, en las que nos movemos o los entornos digitales permiten una personalización donde tú puedas, en función de pues, el trabajo que realices día a día, pues puedas personalizar el entorno pues, para organizarte pues, el acceso a las aplicaciones, el acceso a la información, incluso pues, la parte más colaborativa, digamos, ¿no? Y sobre todo, pues a la hora también de personalizar el contenido que te llega, ¿no? Y eso también tiene mucho impacto en la experiencia y es como un win-win también con la organización, ¿no? La Ujú. organización necesita llegar a ti para comunicarte ciertas cosas, pero hay cosas que a ti te interesan de lo que comunica la organización y hay cosas pues que no te interesan pues porque no vienen a tu colectivo, ¿no? Entonces, el hecho de que ya la organización pueda personalizar el contenido que a ti te llega porque tú estás interesado en él, pues eso también redunda en la experiencia, ¿no? Porque digamos que la interacción con la empresa pues la encuentras más enriquecedora, ¿no? Te está un poco trayendo la información que realmente pues se adapta a lo que necesitas. Otros casos, por ejemplo, que se están desarrollando más últimamente, pues el impacto que pueda tener, fíjate que son cositas muy básicas, ¿no? Hay organizaciones que tienen pues, colectivos, pues, personas con ciertas discapacidades cognitivas. Entonces, el hecho ya de que, por ejemplo, una noticia que estás leyendo pues, en el espacio digital, ¿no?, corporativo, pues que tú a través de la inteligencia artificial ya puedas simplificar ese contenido y sea más entendible para ti, pues igualmente impacta enormemente, ¿no?, en la vivencia de esa persona, en el entender la información que le está transmitiendo la empresa. Y bueno, ya pues sin abrir el melón de toda la inteligencia artificial, que eso está siendo pues un camino pues que estamos descubriendo, ¿no?, poco a poco, pero que también está teniendo un impacto, digamos, pues importante. Ujú. Sí, yo me quedo con la idea de todas estas reflexiones o ideas para medir experiencias medibles, que quizás parte importante de la base de generar procesos y métricas adecuadas está en conoce a tu colectivo. Ujú. Entiende realmente cuáles son esos puntos de relación, puntos de interés, momento vital y profesional que van a marcar una diferencia en cómo poder gestionar mejor la manera en la que nos relacionamos. ¿Cómo funcionan distintas industrias? ¿Podemos decir que esto es un proceso, una receta que podemos implantar en cualquier tipo de Ujú. organización? ¿O tú crees realmente que debemos valorar distintos aspectos en función de la naturaleza del negocio? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor, Bárbara? Sí. Sí, pues hay mucha diversidad digamos, en función del tipo de organización, incluso de diferentes colectivos dentro de una organización, y ya sí hablamos de sectores, ¿no? Por esto, lo que te comentaba, que aunque utiliza ciertas metodologías de base, porque al final pues te ayudan a estructurar, ¿no?, la aproximación que realices, pero luego se hace un trabajo de personalización del proyecto en sí, del plan, pues a la realidad de la organización con la que estés trabajando. En este sentido, pues te diría que, pues eso, los sectores, por ejemplo, más tecnológicos, pues sí que están más orientados a el uso, digamos, o a trabajar en entornos más innovadores, ¿no? Están más o son más propensos, digamos, a las novedades, a trabajar con novedades, etcétera. En el sector, por ejemplo, de banca, pues el foco está más en la seguridad, digamos, ¿no?, de la información, en el control. Entonces, bueno, pues ese foco ahí pues también te impacta, digamos, en los proyectos que desarrolles en relación a la experiencia del empleado, ¿no? O, por ejemplo, ya si vamos a entornos industriales,
¿no? O empresas de construcción, etcétera, pues suelen tener también muchos retos en los colectivos de usuarios, pues que se suelen llamar de primera línea, ¿no? Los que suelen estar pues en el tajo, como se suele decir. Entonces, bueno, pues lleva una serie de retos asociados el poder llegar de manera digital hacia esos colectivos que hacen bueno, pues que también tengas que aproximar los proyectos pues de una manera pues con ese foco más en la personalización, en acercarte a los colectivos, ver qué necesitan, etcétera. Yo comparto contigo la importancia de tener un método, ¿no? Un poder de alguna manera prever y tener iniciativas que den respuesta a esos posibles desafíos que no sean tan evidentes. Pero lo Ujú, cierto es que a veces, a pesar del método, de los esfuerzos, de la intención, de la visión, que todo esto suena muy bien, tenemos un grupo de personas que pueden tener más resistencia que el promedio de colaboradores. Eh, ujú, ¿Cuál es el plan B? ¿Qué hacemos para ujú. que estas personas, realmente nos puedan acompañar porque forman parte también Sí. del equipo? ¿Y cómo Ujú, podemos nosotros de una manera efectiva y cercana atender esas resistencias adicionales que puedan, surgir? ujú. Y, pues el manejo de las resistencias, digamos que el hecho de trabajar ya, como comentaba anteriormente, ¿no? Con ese enfoque en la persona, en el usuario, pues hace que nos acerquemos de manera temprana dentro de los procesos, pues a entender qué es lo que necesitan, ¿no? El hecho de atender a qué necesitan, pues ya hace que participen, ¿no? De alguna manera Ujú. en la iniciativa en sí. Y nos ayuda a prever por dónde pueden surgir esas vías de resistencia, pues más que nada pues para intentar desactivarlas pues con las acciones pertinentes, digamos, ¿no? Entonces, sobre todo te diría que el trabajo en sí ya con el foco en los usuarios, pues hace eh, que preveas ya las resistencias que pueden surgir y dentro de la planificación de acciones del proyecto, pues las puedas ir salvando de alguna manera, ¿no? O poniendo en marcha las acciones pertinentes para que, llegado el caso, pues no sucedan o minimizarlas, ¿no? Ujú. Quizás podemos entonces hablar de planes que tienen 2 características fundamentales. En primer lugar, una escucha muy activa de esas personas y esos colectivos que se impactan, pero una escucha en todo momento, porque quizás lo que en Ujú. algún momento yo compraba iba directamente en el camino, a lo mejor presenta un poco de resistencia. Entonces, una escucha continua y un proceso de adaptabilidad y flexibilidad del plan. Suena muy bien en el papel, en Excel, en la Sí. presentación, pero bueno, como dices tú, en el camino pueden pasar cosas que tenemos que tener esa agilidad para poder adaptarnos. Sí, al Hay final hay momentos dentro de los proyectos donde, pues, en esta escucha inicial, en realizar pilotos, ¿no? Antes de hacer un escalado a la organización de manera más amplia. Entonces, son procesos, digamos, de escucha, de recoger feedback, de recoger aprendizajes, seguirlos incorporando, ¿no? De manera iterativa al proceso. Pues, bueno, pues eso, para irlo mejorando, ¿no? Y no tener que esperar hasta el final para salir ya con el proceso completo. fundamental, ¿no? Entonces, ir estableciendo esos mecanismos de medición, de identificación que tú Ujú, nos planteabas. Organizaciones que están sensibilizadas con los procesos de transformación, que están en ello, sin lugar a dudas, cambiaron ya la manera de hacer las cosas, ¿no? ujú. De manera más improvisada o no. Pero cuéntame cómo el teletrabajo y modelos híbridos de trabajo hacen que adaptemos estos planes, qué impacto pueden tener y cómo podemos también acoger a esas personas que no necesariamente están 40 horas en la oficina, donde Ujú. hacer iniciativas presencial, pues en algún momento era la solución. Sí, sí, pues es interesante porque es que al final en el teletrabajo y el trabajo híbrido es realmente donde la experiencia digital puede tener más impacto, ¿no? Porque es que dependes de esas soluciones o esas herramientas para desarrollar el trabajo.
Y entonces, en ese sentido, yo te diría que la tecnología está siendo la habilitadora de poder realizar teletrabajo, de poder realizar de trabajo híbrido, y por ello, pues, tiene que, tiene que estar definida de esa manera que genere las menores fricciones posibles, pues en la experiencia, ¿no? Y hay que contar también que el hecho, por ejemplo, de teletrabajar, pues incorpora otros pasos en el proceso. Cada vez más, pues las empresas necesitan, como decíamos al principio, ¿no? Balancear la parte de seguridad, de privacidad de la información, ¿no? Entonces, a veces, pues hay que incorporar pasos en el proceso que impactan en la experiencia, pues que te tienes que autenticar, ¿no? Y cada vez los procesos de autenticación pues se requieren más pasos, ¿no? Pues, pero porque también se necesita. Y, entonces, bueno, pues tenemos que hacer ver también al empleado, ¿no? Que ciertos pasos dentro de esa experiencia pues son necesarios, pero igual pues dentro del contexto de una mejora general, y, bueno, pues trabajar también ese entendimiento, ¿no? Genial, eso es lo que me hace llevar a la reflexión de una necesidad que tenemos de identificar a priori cuáles son esos procesos o esas personas sumadas a estos modelos de trabajo, porque son un colectivo que debemos intervenir para asegurar que la calidad de la relación, la efectividad de la relación, del proceso, del trabajo, nos garantiza la conectividad, la seguridad, la agilidad, la transmisión de información. Fundamental Ujú, entonces que sin duda la experiencia de no estar en ese espacio físico no sea tortuosa y que realmente el teletrabajo nos permita esas ventajas o esas comodidades que esperamos ujú. tener. ¿Qué errores solemos cometer las organizaciones cuando estamos intentando mejorar la experiencia? Venimos con una muy buena intención, pero en el camino algo hacemos mal. ¿Qué cosas suelen salir mal? Ujú. Em, digamos que suena muy repetitivo, pero es que el trabajar con personas, ¿no? Pues el hecho de intentar implementar soluciones o nuevas experiencias sin haber involucrado previamente a los empleados, bueno, pues suele tener un impacto bastante negativo, ¿no? O el éxito en esos proyectos, pues no suele ser equiparable a las expectativas que se tenían, ¿no? Entonces, importante involucrar a las personas, sobre todo cuando estás diseñando esa experiencia digital. Y sobre todo, en el caso, como comentábamos, de empleados de primera línea, ¿vale? Hay que bajar al terreno, hay que bajar donde ellos están trabajando para entender cuáles son sus necesidades, cómo van a usar las herramientas, si de verdad van a ser útiles las herramientas que estamos poniendo a su disposición, etcétera, ¿vale? Entonces, creo que por un lado, uno de los principales errores es no contar con los empleados cuando estás diseñando nuevas soluciones o nueva experiencia. Y luego, por otro, que ya lo hemos comentado, pero igualmente, ¿no? Es que creo que todas las veces que se comente no son suficientes, ¿no? El hecho de no medir el proceso, no medir ni durante ni el impacto que puede generar. Y, y en ese sentido, pues es un poco como te comentaba, ¿no? Tenemos la sensación de que iniciamos un proyecto y va a tener un principio y un fin, y no somos conscientes de que necesitamos seguir midiendo en el tiempo, pues porque al final la experiencia no tiene fin, la experiencia es continua, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de intentar ver pues si todo va acorde a como se espera, si hay algunos espacios de mejora, cómo recoger el feedback, ¿no? Porque al final, pues las soluciones se desarrollan para unas necesidades determinadas en un momento determinado, ¿no? Pero esas necesidades también van evolucionando. Y entonces, bueno, pues digamos que por resumir, yo veo pues esas dos fuentes de errores o mala praxis, digamos, ¿no? De no involucrar a los empleados al inicio, eh,
y no medir el impacto ni recoger feedback del proceso. Genial, Bárbara. A veces sentimos que hablar de todo esto está destinado a empresas muy grandes, multinacionales, más de 2.000 colaboradores. Y lo Ujú, cierto es que la transformación muchas veces viene desde pequeños cambios, ¿no? Que subestimamos el impacto que puedan tener en nuestros equipos. Yo ujú, quisiera que tú me comentaras alguna experiencia donde quizás un cambio que pudiésemos considerar menor generó un impacto muy positivo en ese grupo de colaboradores que estaban en el ujú, ujú. proceso. ¿Qué ejemplo podrías darnos? Y, pues, a ver, te diría que eh, digamos que hay pequeños cambios, pues eh, digamos que para empezar, los entornos digitales donde solemos trabajar eh, tienen tantas opciones, tienen tantas funcionalidades, ¿no? Que si no se hace, digamos, una adopción adecuada, pues muchas de esas funcionalidades a veces casi que les son desconocidas, ¿no? A los usuarios. Al final el usuario pues hace un uso así como que muy transaccional, de necesito esto y busco, pero muchas veces por falta de ese tiempo que necesitamos conceder a este tipo de proyectos, ¿no? En la fase de adopción, pues no dejamos el tiempo suficiente para que exploren y para que, bueno, pues vean cómo esas funcionalidades pues les pueden digamos, impactar. Entonces aquí, pues como te comentaba antes, ¿no? El hecho de poder simplificar ahora con inteligencia artificial, ¿no? Pues las soluciones de poder tener el resumen de una reunión y poder hacerle preguntas al chat dentro de la reunión, al chat de inteligencia artificial, pues hacerle preguntas sobre la reunión, incluso si no has estado en la reunión, o sea, no tener que estar visualizando pues la grabación, pues es ya un adelanto importante y es lo que más sorprende a los usuarios en los primeros acercamientos, ¿no? a las herramientas de IA generativa que están incorporando los entornos de trabajo, ¿no? Y, y, y luego te diría que, pues, aunque no son a priori cambios tan pequeñitos, pero que tienen un impacto tremendo, pues es el hecho de, como te decía, de poder dar voz a los empleados dentro de la organización y impacta, pues tiene gran impacto, digamos, en el clima, en la manera que se involucran y el hecho de incorporar pues aplicaciones o herramientas pues tipo redes sociales corporativas eh, pues hace que surja un ambiente también muy dinámico dentro de las organizaciones, ¿no? Quizás cambios muy orientados a facilitarme la relación, la búsqueda de información, el conocimiento, pues tienen ese impacto que me permiten a mí agilizar la, la gestión que tengo que hacer. Ujú, Bárbara, dentro de todos los cambios tecnológicos que, como digo yo parece que empecé a trabajar en una era distinta a la que estamos hoy, ¿no? Y probablemente tú y yo podamos compartir más o sí. menos generación. Hemos sido unas adaptativas de las maneras de trabajar con Ujú. un montón de cambios tecnológicos. ¿Cuáles tú consideras que han podido ser más disruptivos en la manera de relacionarnos con el empleado? ¿Cuáles han tenido mayor impacto? Hmm. Pues desde el punto de vista digital, el hecho de poder trabajar en la nube, pues es como que ha abierto bueno, ya hace unos años, ¿no? Pero aunque eso sucedió hace unos años, la posibilidad de poder trabajar ya en la nube, pues hay organizaciones que todavía no están ahí, ¿no? Y entonces el observar, digamos, el impacto que cuando una organización comienza a trabajar en la nube, la flexibilidad, la mejora en la accesibilidad a la información,
bueno, pues las capacidades de conexión entre los empleados que proporciona, pues digamos, esa nueva manera de funcionar, pues yo creo que es uno de los últimos cambios que más impacto ha tenido. El hecho de trabajar, por ejemplo, en modo plataformas, ¿no? Donde Ujú. las plataformas digitales ya contienen pues, todas las aplicaciones, el acceso a los recursos que necesitas. Y, entonces, eso ha tenido mucho impacto en la experiencia porque a veces bueno, pues se pierde mucho tiempo el estar cambiando, ¿no? Y buscando, pues cada vez que necesitas una herramienta, tener que estar cambiándote de entornos, etcétera, ¿no? Y, y luego, pues, obviamente, la revolución, ¿no? De la inteligencia artificial, sobre todo de la inteligencia artificial generativa, pues, que está por ver, ¿no? Ahora mismo estamos en el inicio y ya está siendo disruptora en ese sentido. Y, y ahí, pues, el trabajo, sobre todo, que estamos haciendo, pues, es una labor, pues, la verdad es que es como un prisma, ¿no? Y tiene muchas caras desde donde trabajarla, pero sobre todo esa labor un poco de pedagogía inicial, eh, de acompañamiento a la organización, pues que quiere empezar a explorar el potencial que puede tener, tanto para la organización, para los empleados, etcétera. Y bueno, pues es que es todo un campo por desarrollar, ¿no? Y yo creo que muy interesante para la experiencia del empleado. Si hay algo que sin lugar a dudas todos transitamos, es un gran cambio social que hace que consumamos de manera distinta, nos relacionemos de manera diferente, estemos sensibilizados con temas que antes ni siquiera nos planteábamos. De Ujú. cara a la experiencia del empleado, ¿cómo tú crees que es el futuro? ¿Cuáles pueden ser esas tendencias que crees que marcará la manera de relacionarnos con el trabajo y la organización? Mm. Eh, bueno, pues yo es que aquí, si te digo la verdad, pues he tenido que buscar, porque no sé si yo soy la persona más adecuada para hablar de futuro, pero hacia dónde estamos yendo, pues sobre todo yo creo que a la hiperpersonalización de las Ujú, soluciones, eh, cada vez las experiencias más adaptadas a los empleados, la inteligencia artificial y la automatización, ¿no? Avanzamos hacia ese empleado aumentado y conectado, digamos, y, con el impacto que eso puede tener en la experiencia y en la vivencia, digamos, ¿no? Del ujú, empleado. Y también pues todo el terreno del bienestar digital, sí. que es importante, ¿no? Porque al final, bueno, pues también tiene su impacto, ¿no? El hecho de trabajar en modo digital. Y luego, pues, un papel cada vez más importante, pues, como decíamos, ¿no? Cómo encontrar ese balance entre la privacidad, la seguridad, eh, que hay que encontrar, ¿no? Creo que bueno, que por líneas generales podrían Podrían ser esas pistas, de ¿no? manera De humilde, futuro. sí, pues Bueno, un poco lo que diría de hacia dónde se está avanzando. Ujú. no es poco, no es poco Mm, lo que nos comentas, Bárbara. Antes de terminar, yo quisiera que cerráramos con 3 líneas, 3 recomendaciones, 3 mensajes claves. Hemos hablado de personas, de procesos, de métricas, de personalización, de experiencia, de resistencia, de escucha, de flexibilidad. Si pudiésemos resumir toda esta información que nos has dado en 3 ideas concretas, ¿cómo podríamos llevarnos esto a ujú. casa? Mm. Eh, pues, a ver, casi que te diría que una idea, ¿no? Que es la experiencia digital, en este caso del empleado, es por y para el empleado, ¿no? Entonces, hay que saber orquestar un poco la aproximación para que él esté en el centro y a partir de ahí, pues, puedes desarrollarlo acorde, ¿no? Eso por un lado, y luego pues estar midiendo continuamente esa experiencia para mejorarla, ¿no? Y encontrar
esas áreas esas áreas de mejora e irlo adaptando, ¿no? Y bueno, pues, y por último, pues abrazar la tecnología, ¿no? En el sentido de que es un facilitador y al final la tecnología nos da los medios para llegar a nuestros fines, que es el objetivo final. O sea, la tecnología no es el fin, es el medio a través del cual conseguimos nuestros objetivos en nuestro trabajo, ¿no? En la organización. Y entonces, bueno, pues estar al día, digamos, ¿no? De todo lo que nos ofrece, pues para que podamos ir mejorando esa experiencia. Uh-huh. Genial, Bárbara. Bárbara, te quiero agradecer enormemente en nombre de IMF y en mi nombre, no solo por el tiempo, sino por la información, la transparencia para darnos pistas y ayudarnos a pensar cómo entender esa experiencia digital. No solo hablamos de experiencia del empleado, sino quizás la manera de relacionarnos a través de estos entornos hace que la parte digital cobre una importancia medular en los planes y creo que hemos logrado poner la mira en esos procesos claves dentro de la relación con las Uh-huh. personas. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato y por enseñarnos cómo Uh-huh. poder relacionarnos mejor en procesos de cambios en entornos digitales. Muchas gracias, Bárbara. Pues muchas gracias, Teresa, y a MF pues por la invitación. Y bueno, pues sabéis dónde encontrarme en CIC para cualquier cosa relacionada. Genial, muchas gracias. Que estés muy bien, que tengas muy buen día. Igualmente.